Muchísimas gracias, Patti. Pues mira, ya llegó la sección de salud. Qué alegría saludarle como cada domingo. Y la verdad es que en esta temporada yo disfruto mucho la primavera. Yo soy la doctora Citlali López y es para mí un verdadero privilegio compartirle el día de hoy un tema de su interés y por supuesto en marco de la conmemoración del pasado Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Me acompaña esta mañana, nada más y nada menos, que el doctor Raúl Medina Rioja. Él, a pesar de ser un joven médico, es un médico neurólogo con alta especialidad en neurología cognitiva y además trastornos de movimiento por la Universidad de Toronto. Actualmente, el doctor está adscrito al Servicio de Urgencias Neurológicas y Neurología Cognitiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. Muchas gracias por la invitación y pues para mí es un gusto siempre compartir un poco de lo que sé y esto que disfruto, ¿no? Vaya que lo disfrutas para tener un entrenamiento tan amplio y sobre todo, fíjate, nosotros pues justamente por estos temas de divulgación científica, pues nos acercamos y sabemos qué es la enfermedad de Parkinson. Hoy a mí me gustaría honrar a esta enfermedad, pues describiendo esta fase preclínica que nosotros conocemos bien, en donde hay manifestaciones tempranas de esta enfermedad, pero que obviamos, que nosotros decimos en el día a día, pues yo tengo esto, pero ¿qué tanto es tantito? Hasta que llega un punto en donde parece que de la noche a la mañana nos hacen un diagnóstico, nos dicen que tenemos enfermedad de Parkinson. Claro. ¿Podrías describirnos esta etapa? Sí, claro, pues bueno, lo primero es entender la enfermedad de Parkinson como un espectro, ¿no? Un conjunto, ¿no? Se dice que cuando el paciente empieza con síntomas motores, que es lo que todos conocemos, ¿no? El temblor, la rigidez, movimiento lento, el paciente ya lleva mucho tiempo, 10, 20 años, con algunos síntomas sutiles, entre comillas, ¿no? O síntomas que no creemos que pudieran estar relacionados con la enfermedad. Clásicamente pensamos que la enfermedad únicamente se trata de los síntomas motores, pero hay muchas cosas que comienzan antes. Por ejemplo, algo que ya está bien descrito, se conoce muy bien, es el trastorno del sueño, ¿no? Existe algo, el término médico es trastorno del sueño REM, pero básicamente lo que ocurre es que el paciente empieza a actuar sus sueños, ¿no? Nosotros evolutivamente, pues cuando éramos changuitos y vivíamos en los árboles, pues nuestro sistema nervioso aprendió a dormir el cuerpo para que nosotros cuando durmamos no actuáramos nuestros sueños. Esto se va perdiendo en pacientes que empieza a desarrollarse la enfermedad. Y esto ocurre 8, 16 años. Hay varios estudios ya bien documentados con tiempo. Gran cantidad de los pacientes que tienen eso documentado desarrollan la enfermedad casi sí o sí, ¿no? Y no hacemos caso, o sea, porque eso que dices de actuar el sueño es cuando, pues, por ejemplo, yo sueño que estoy peleando con alguien y de repente, híjole, ya le di a la persona que estaba dormida a mi lado, o de repente esto de como que me iba a caer y me despierto porque yo estaba esperando que me cayera. ¿A eso le llamas vivir el sueño? Es algo un poquito más complejo que eso. Lo primero que mencionaste, claro que sí. O sea, es cuando una persona, por ejemplo, tiene pesadillas y empieza a gritar, patear, o sea, sí, golpes fuertes, ¿no? Hablar también el sueño, pero un discurso que se entiende bien, ¿no? Palabras, un diálogo. Esto de los brinquitos cuando nos estamos quedando dormidos es otro fenómeno completamente diferente. Ese habitualmente es normal, pero cuando son cosas ya más complejas, así gritar, patear, moverse, eso y sí. Muchos años. Y uno dice, pues es que él así duerme, esta persona así duerme. Sí. ¿Qué otra característica es de estas que se gestan en un largo periodo antes de tener el diagnóstico? Claro, una de las más conocidas también es los cambios en el olfato, ¿no? O sea, pacientes que tienen inicios de esta enfermedad pueden tener problemas para percibir los aromas, ¿no? A veces no es algo tan claro como decir, es que ya no huelo el café, ¿no? Sino más bien como que ya no me sabe bien la comida, sabe diferente. Y que va a ser un tema importante después de la pandemia, porque mucha gente perdió el olfato. Entonces ahora pues nos verán y dirán, ¿y cómo sé qué es lo que sucedió? O sea, sí es importante porque además, ¿es correcto que se desarrolla un tipo de enfermedad de Parkinson con demencia? Sí puede pasar, de hecho, eso es algo también que ha cambiado conforme han pasado los años. Anteriormente había como dos grandes divisiones, ¿no? Decían paciente que tiene enfermedad de Parkinson y otra cosa que se llama demencia con cuerpos de Lewy, que se parece al Parkinson, pero tiene muchos problemas de la memoria. Hoy por hoy sabemos que un paciente cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, un porcentaje no despreciable ya tiene problemas de la memoria. Sí. O sea, que fueron avanzando al mismo tiempo en esta etapa. Sí. ¿Y no se entendería entonces que es parte de la etapa preclínica? Podría ser, sobre todo cuando hay algunos cambios como sutiles, ¿no? A diferencia de lo que vemos en Alzheimer, aquí son pacientes que tienen problemas como para organizarse, para hacer varias cosas a la vez, para utilizar tecnología cuando el paciente previamente era bueno o buena, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas, no tanto como que pierdan las cosas, las llaves, o que no tomen sus medicinas. ¿Y qué hay del famoso síndrome de intestino irritable o la colitis? Sí, es algo también bastante interesante porque muchos pacientes que tienen problemas
antes de que se desarrolle la enfermedad motora, tienen cambios como el hábito intestinal, ¿no? No únicamente lo de la colitis o colon irritable, sino muchos tienen constipación o al revés, constipación y diarrea. ¿Constipación qué es? O sea, cuando el paciente no puede evacuar, no puede ir al baño. Estreñimiento. Estreñimiento, Ajá. exactamente. Ok, entonces, y gente que es estreñida, por ejemplo, desde que nació, o sea, porque no me dejarás mentir, Claro. la gente llega a consulta y dice, bueno, doctora, pues yo evacúo una vez a la semana. Y uno decía, ¿cómo una vez a la semana? No, pero es normal, antes lo hacía cada 15 días, ¿no? Entonces, como que, pues, uno no piensa que esto puede dar. Pero, ¿cuál es la relación que se entiende entre el funcionamiento del intestino con el cerebro? O sea, porque, pues, eso suena así como de otro mundo, Sí, nada sí, tiene sí. que ver. Sí, eso también es bastante pues, interesante cómo ha avanzado el entendimiento de la enfermedad. Hay teorías, ¿no? Esto es únicamente teorías, nada como 100% documentado, pero hay quienes creen que la enfermedad de Parkinson empieza en el sistema nervioso que no controlamos, que se conoce como autónomo, intestino, vejiga, respiración, frecuencia del corazón, etc. Hay quienes dicen que empieza a avanzar por el intestino y de ahí llega al cerebro. Veremos, son teorías, no es una verdad al 100%, pero saben que a algunos pacientes puede ocurrir. Particularmente interesante ahora que entendemos al intestino como el segundo cerebro y decimos, híjole, esto sí es muy importante, ¿no? Sí, Y de claro. pronto describirlo y decir esto que dices esta mañana, pues que empieza en el intestino y puede surgir hacia arriba, pues nos pone a pensar si realmente esta era neurocéntrica es lo que nosotros pensamos, que actualmente es lo que vivimos. Sí, claro. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué hay tantas enfermedades neurodegenerativas actualmente? ¿Cuál es la génesis? ¿Qué le pasa a una persona con enfermedad de Parkinson? Sí, claro. Pues son varias cosas, ¿no? O sea, este tipo de enfermedades se conocen como enfermedades multifactoriales. ¿A qué me refiero? Que no es una única causa, ¿no? No es como una infección por coronavirus que pasó, que sabíamos que era el virus, ¿no? Aquí son la suma de distintos factores, ¿no? Malos hábitos de vida, algunas otras enfermedades que pueden ocurrir al mismo tiempo, el envejecer. Envejecer es el principal factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, pues todos podemos estar en riesgo potencial. Los golpes en la cabeza, sí es verdad claro. que pueden predisponer. Sí, hay algunos pacientes que sí desarrollan como tal la enfermedad de Parkinson después de varios golpes, o algunos pueden desarrollar algo similar a esto, ¿no? Como lo que se veía en los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos, ¿no? Que parecía Parkinson con otros datos más, pero no era enfermedad de Parkinson. Pero sí, claro que un golpe puede desarrollar, o puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay de estas nuevas teorías acerca de la alteración de nuestro ecosistema? O sea, porque ya a mí me gusta decirle a nuestro cuerpo nuestro ecosistema, ¿no? Claro. Entonces, acerca de la alteración en microbiota en alguna parte del cuerpo con relación a estas enfermedades neurológicas. Claro, y pues bueno, creo que lo mencionaste bastante bien, ¿no? O sea, el intestino como un segundo cerebro. Pues bueno, hay muchos estudios que hoy por hoy están analizando la relación entre las bacterias que viven en nuestro intestino, en la boca, y la posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Mucho tiene que ver con qué sustancias producen estas bacterias, ¿no? Sustancias que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad o no. De ahí que vienen teorías, de nuevo no hay alguna guía tal cual que hable de esto, que dicen que si controlamos la microbiota, la flora intestinal, las bacterias que viven en nuestro intestino, podríamos llegar a reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Y esto resulta particularmente novedoso, interesante, sobre todo para este programa que lo que busca es la longevidad exitosa, que nosotros llegamos a ser personas que llegamos a los 60, 70 o más y somos personas sanas a través de cuidar este ecosistema. Mañana voy a hacer un comercial, a las 11:30 tenemos nuestro programa de salud en el que has participado y vamos a platicar justamente de la importancia de la microbiota humana. No quiero desaprovechar los últimos segundos que me quedan para preguntarte si todo temblor es Parkinson. No, no, no. Todo temblor es parkinsonismo. ¿Qué es esto? Sí, claro. La enfermedad de Parkinson igual. Nosotros siempre cuando pensamos en un paciente que tiene esta enfermedad es un paciente que tiembla, etcétera. Pero el síntoma principal de la enfermedad de Parkinson es que el paciente se mueva lento. Eso más rigidez, o sea, que esté duro de los brazos, más temblor, es lo que aumenta la probabilidad del diagnóstico de enfermedad de Parkinson. No necesariamente el temblor. El temblor no define la enfermedad. Un temblor no me define, dicen las personas, ¿no? O sea, totalmente. Pues ha sido un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por tomarte el domingo y venir a compartir con nuestra audiencia, que tú no sabes cómo lo agradece y además siempre está pendiente de la sección de salud.